Muy buenas noches, mis amigos, mis hermanos, mi gente bella, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en este hermoso día que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, un día lleno de su amor, un día lleno de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de ese gran amor que Él nos tiene, que sabiendo que somos pecadores, Él no los condena, Él no los acusa, al contrario, Él los ama y ni los señala ni los apunta con el dedo, como muchas de las veces nosotros lo hacemos. Cristo Jesús nos ama tal como somos, y hoy quiero compartirte una hermosa historia que nos habla hoy el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. A la mañana siguiente regresó al templo, la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento mismo en que cometía adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos le estaban poniendo una trampa al hacerle esa pregunta, para así tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Como seguían haciéndole preguntas, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y se inclinó de nuevo a seguir escribiendo en el suelo. Al oír esto, los más viejos comenzaron a irse y luego poco a poco los demás también se fueron. Solo la mujer seguía allí y Jesús se quedó solo con ella. Entonces él se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que a través de este santo evangelio muchos de nuestros pecados queden perdonados. Amén. Que así sea. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy miramos en el santo evangelio de San Juan que Jesús comenzaba a enseñarle a la multitud. Jesús comenzaba a instruirlos a través de su palabra cuando llegaron los maestros de la ley, cuando llegaron los fariseos y le llevaron una mujer que la habían encontrado en el momento que iba a cometer pecado. Y según la ley, esta mujer tenía que morir apedreada, según la ley mosaica, según la ley de Moisés. Y dice que Jesús se inclinó en el suelo y seguía escribiendo con el dedo. Yo me imagino que Jesús escribía los pensamientos de aquella gente que acusaba a esta mujer. Jesús escribía todos los nombres de cada uno de los que estaban presentes acusando a esta mujer. Y le hacían tantas preguntas y le decían tantas cosas, pero todo lo hacían para ponerlo a prueba, para tentarlo, para tener algo en contra de él. Y dice que Jesús seguía escribiendo en el suelo y al oír tantas cosas que les decía, Jesús se enderezó y les dijo: aquel que no tenga pecado, que tire la primer piedra.
sobre esta mujer. Aquel que no tenga pecado alguno, que tire la primer piedra sobre esta mujer. Y dice la escritura que uno por uno se fueron yendo hasta que la dejaron sola con Jesús. Y Jesús se enderezó. Y Jesús dice que siguió escribiendo en el suelo cuando de pronto se enderezó y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y aquella mujer toda asustada, llorando, le dijo: Señor, ella dijo: nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Querido amigo, querido hermano, joven, muchas de las veces, cuántas de las veces nosotros señalamos, apuntamos, juzgamos, criticamos a los demás. Cuántas de las veces nosotros los creemos jueces de los demás, cuando aquí el único juez va a ser nuestro Señor Jesucristo en aquel día, cuando vamos a ser juzgados en el juicio final y cada uno va a dar cuentas por sus actos, por sus acciones. ¿Cuántas de las veces nosotros condenamos? A veces hasta injustamente hablamos mal de las personas. Y aquí nos damos cuenta, esta mujer se la llevaron a Jesús, una mujer que nadie daba nada por ella, una mujer que era mal vista por la sociedad, a lo mejor. Por eso se la llevaron a Jesús, porque según la hallaron cometiendo adulterio, van y se la llevan a Jesús, o a lo mejor nomás fue para poner a prueba a Jesús, de llevarle a esta mujer para ver qué Jesús hacía o para ver qué Jesús decía. Van y le llevan a esta mujer. Pero se llevaron una sorpresa, que ellos pensaron que Jesús iba a condenar a esta mujer. Ellos pensaron que Jesús la iba a rechazar, la iba a despreciar, como muchas de las veces nosotros hacemos, despreciamos y rechazamos a los demás. Pero Jesús no fue así, porque Jesús vino a enseñarlos el verdadero amor. Jesús no vino a cambiar la ley, pero sí vino a darle el verdadero significado, el verdadero valor a la ley. Según la ley, esta mujer tenía que morir, y morir apedreadas. Ya llevaban las piedras cada uno de aquellos que la acusaban, cada uno de aquellos que la llevaron ante Jesús para condenarla, para que Jesús diera el ok y la matara. Ya llevaban las piedras en sus manos, pero Jesús miró también la intención de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, y a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Los engañamos nosotros mismos, queridos amigos, hermanos, jóvenes. Pero a Dios no lo podemos engañar. Estos fariseos, estos maestros de la ley, llevaban a esta mujer porque la habían encontrado cometiendo adulterio. La hallaron en el momento, según ellos, y van con Jesús. Pero Jesús no la condena. Jesús le dijo: el que tenga pecado alguno, que tire la primer piedra sobre esta mujer. El que no tenga pecado alguno. Y cada uno de nosotros, querido amigo, querido hermano, tenemos cola que los pisen, dice por allí. Nosotros no podemos condenar ni juzgar a nadie, mucho menos andar levantando falsos. Hoy en día cuánta gente se presta para eso. Andan levantando falsos, andan levantando calumnias, andan hablando de los demás. Y Jesús no condenó a esta mujer. Una mujer que todos la despreciaban, la miraban con malos ojos.
Una mujer que según la ley mosaica, la ley de Moisés, tenía que morir. Porque así lo decía la ley y porque así estaba escrito y así tenía que ser. Pero Jesús les dio sus cachetadas y cuando les dijo, el que no tenga pecado alguno, que tire la primer piedra sobre esta mujer. Y dice la escritura que uno por uno dejaban su piedrita por ahí, daban la vuelta y se fueron. Uno por uno se fue yendo, a tal grado que dejaron solo a aquella mujer con Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y aquella mujer, Señor, se han ido. Pues vete, yo tampoco te condeno. Pero hay un pero aquí, querido amigo, querido hermano, y es lo que Jesús los pide, pero no vuelvas a pecar. Esa es la condición que Jesús nos pide a cada uno de nosotros, que no volvamos a pecar. Hoy en este día, en esta noche, querido amigo, querido hermano, quiero decirte que Jesús no vino por los buenos, que Jesús no vino por los santos, que Jesús no vino por los justos, Jesús vino por los pecadores, por los cuales decía el apóstol San Pablo, yo soy el primero, querido amigo, querido hermano, el primer pecador por el cual Cristo Jesús vino a morir por mí en la cruz del Calvario y entregó su sangre y gracias a esa bendita sangre me ha lavado de pies a cabeza mi pecado. Y ahora puedo decirte a ti, mi amigo, a ti, mi hermano, que Cristo Jesús me ha limpiado de mis pecados y que Él murió por mí, por este pecador que te está hablando en el día de hoy, que te está diciendo que solo en Cristo Jesús hay vida nueva. A esta mujer adúltera todos la condenaban, todos la juzgaban, todos la criticaban, todos la señalaban, todos la apuntaban y todos le decían que era lo peor, le decían que era esto, que era aquello. La llevan ante Jesús con malas intenciones. A lo mejor hasta esta misma gente la deseaba, porque a lo mejor esta mujer haber sido hermosa y la deseaban y se la llevaron a Jesús para que Jesús la condenara, pero Jesús no la condenó. Jesús le dijo, el que no tenga pecado, el que no tenga pecado, que tire la primer piedra sobre esta mujer. ¿Y qué resultó? ¿Qué pasó? Que todos se fueron yendo, dejaron sus piedras y siguieron su camino. Nomás agacharon la cabeza. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Porque ellos también tenían cola que les pisa. Porque ellos también andaban a lo mejor por el mal camino. Y cuando Jesús les dijo, el que no tenga pecado, que tire la primer piedra, sabían que ellos son pecadores. Sabían que desde el momento que a esta pobre mujer la estaban acusando, estaban pecando. Y Jesús les dijo, el que no tenga pecado, que tire la primer piedra, que arroje la primer piedra sobre esta mujer. Y todos, uno por uno, se fueron yendo, la dejaron sola. Y Jesús, ¿qué le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor, pues vete, yo tampoco te condeno. No más, no vuelvas a pecar. Esa es la condición que Cristo Jesús nos pide, que ya no volvamos a pecar, que ya no volvamos a caer en lo mismo, que ya no miremos hacia el pasado, que ahora miremos hacia el futuro. Con Cristo Jesús nos espera una vida nueva. Hoy en día, querido amigo, querido hermano, nos andamos condenando nosotros mismos, andamos juzgando a los demás, andamos levantando falsos hacia los demás. Hoy hay una batalla espiritual en estos tiempos de religiones. Hoy en día siempre las religiones, no, que mi religión es mejor que la tuya, no,
que la mía no, y hay un pleito espiritual. El enemigo los tiene tan atormentados a cada uno de nosotros, los tiene así, todos enredados, que no hayamos qué hacer, y muchas de las veces decimos: ¿y esto que vas a la iglesia? ¿Y de qué te sirve? Mira, si no cambia, sigue siendo el mismo, o sigues tal vez siendo hasta peor, y los viven criticando y los viven juzgando. Y Jesús vio a esta mujer. Jesús no la señaló, no la apuntó, no la juzgó. Jesús ni siquiera le dijo, ni le preguntó su nombre siquiera. Jesús nomás le dijo: el que no tenga pecado, que tire la primer piedra. Y después que le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y esta mujer le dijo: se han ido, Señor. Pues vete, le digo, yo tampoco te condeno, nomás no vuelvas a pecar. Querido amigo, querido hermano, joven, no miremos los defectos de los demás, miremos primero los nuestros. Porque nosotros, ninguno de nosotros, somos mejores que los demás. Y ninguno de nosotros podemos condenar ni juzgar a nadie, porque no somos jueces. El único juez se llama Cristo Jesús. Y en aquel día del juicio final es cuando vamos a ser juzgados. Entonces va a haber una separación. Entonces los ángeles del cielo van a separar los unos con los otros, los que hicieron el bien a la derecha y los que hicieron el mal a la izquierda, y vamos a ser arrojados al lago de fuego. Pero ninguno de nosotros tenemos derecho de juzgar, ni de criticar, ni de señalar, ni de apuntar, ni andar hablando de nadie, porque no somos mejores que nadie. Cristo Jesús te ama tal como eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus cualidades. Cristo Jesús no se fija en tu pecado, se fija en tu corazón. Cristo Jesús, Él no se fijó que éramos pecadores cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él vino a morir por nosotros para redimirnos del pecado. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Estábamos enemistados con Dios por nuestros pecados. No teníamos entrada en el cielo. El cielo se los había cerrado. Por eso dice ahí en Romanos 6:23 que la causa del pecado es la muerte, mas en Cristo Jesús es vida. Nosotros estábamos enemistados con Dios. El cielo se los había cerrado, no teníamos entrada en el cielo. Por eso Cristo Jesús vino. Ahí en San Juan 3:16 lo podemos ver, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Versículo 17 y 18 ahí en San Juan 3:16. Ahí lo dice que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarnos. Cristo Jesús no vino a condenarte, no vino a condenarme, no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, porque ese fue el plan de Dios hacia la humanidad, porque Dios es Dios de pactos y Él se acuerda que Él había hecho una alianza, habían hecho un pacto de no destruir a la humanidad
Y Dios se acordó de ese pacto, de esa alianza que había hecho, y mandó a su Hijo a que viniera a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, para que hoy tú y yo, querido amigo, querido hermano, tengamos entrada en el reino de los cielos, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que, querido amigo, querido hermano, joven, no te sientas mal, no te sientas mal, porque Cristo Jesús vino por los pecadores, vino por mí pecador. Cristo Jesús vino por mí y me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Esta mujer adúltera, nadie daba nada por ella. Todos la miraban con desprecio, con malos ojos, la señalaban, la criticaban, la apuntaban. Hasta se la llevaron a Jesús para que la matara, para que la condenara, para que él les dijera a aquellos fariseos, aquellos maestros de la ley, mátenla según la ley, pues dice que tiene que morir, pues que muera. Pero Cristo Jesús no, Cristo Jesús vino a darle el verdadero valor a la ley, el verdadero significado. Y Cristo Jesús nomás les dijo, el que no tenga pecado alguno, que le tire la primer piedra, que la mate. Y dice que todos dejaron sus piedritas y cada quien agachó su cabeza y siguió su camino. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque también tienen cola que les pise, porque también ellos no andaban bien. Y Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido. Se han ido, Señor. Pues vete, yo tampoco te condeno. Nomás no vuelvas a pecar. No vuelvas. Y de ahí para allá sabemos la historia de Magdalena. ¿Quién fue? Siguió a Jesús por todas partes. Hubo una conversión en su vida. Ya no siguió en su mal camino. Anduvo con Jesús por todas partes. Estuvo con María Santísima cuando Jesús fue crucificado. Entonces esta mujer en esta mujer llegó la conversión. Fue tocada por el Espíritu Santo, fue tocada por el amor de Dios, a tal grado que se entregó totalmente a las cosas de Dios. ¿Y por qué nosotros, querido amigo, cambiemos nuestra vida? Cambiemos nuestro destino, sigamos al Señor, aquel que cambia y transforma nuestras vidas. Amén. Yo hoy en esta noche nomás quiero decirte que Dios nos ama tal como somos, tal como somos. Y sabes una cosa, quiero decirte en el día de hoy, que Dios tiene mala memoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando perdona, ya no se acuerda de tu pecado. Somos nosotros los que siempre los recordamos que somos pecadores, pero Dios cuando te perdona, ya no se acuerda de tu pecado. ¿Por qué? Porque empezamos una nueva vida con Él. Amén. Así que por eso me gustan unas palabras que Jesús le dijo a Zaqueo. Zaqueo era un hombre chaparrito igual que yo, gordito como yo, que tenía esa inquietud de conocer a Jesús, pero porque era de baja estatura, dice la Biblia, y multitudes seguían a Jesús. Dice que lo que hizo que se subió a una rama, se subió a un árbol.
Cuando Jesús llegó y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque esta noche me quedaré en tu casa. Y dice que Zaqueo se bajó con alegría y recibió a Jesús en su casa, hizo cena, y atendió a Jesús y a los que andaban con él. Pero me gustan unas palabras que Jesús le dijo a Zaqueo, y quiero dejarte con estas palabras. Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Hoy ha llegado la salvación a tu hogar, a tu familia, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cristo Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Oh, aleluya. Dale gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tal vez nosotros estamos perdidos en el pecado, perdidos en los vicios, perdidos en el mundo, pero Cristo Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Amén. Así que pasen una hermosa noche, disfrútenla en familia y no se les olvide, hagan el bien y no miren a quién. Y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos pronto. Cuídense. Bye bye.